Les comentaba al inicio de nuestra charla o de nuestro evento, pues no tengo como que una filiación con la lingüística computacional o con el área computacional, ni tampoco neuronal, entonces se preguntan qué hago. ¿No? Entonces es como más bien esencialmente desde la lengua, o sea, lo que trabajo es específicamente lingüístico, y hoy les quiero comentar un poco sobre lo que hago y de qué manera podríamos pensar en un posible trabajo conjunto, ¿no? Entonces quiero comentar los aspectos metodológicos de mayor relevancia en el estudio del discurso oral y escrito desde la perspectiva que yo trabajo, ¿no? Y como les decía, establecer como una línea de preguntas en dirección al uso de herramientas y metodologías que sean efectivas para el análisis de corpus, porque en lingüística trabajamos con corpus, ¿no? O sea, ese es nuestro material de trabajo, el corpus. ¿De qué tipo? Pues ya depende de la investigación que hagamos, ¿no? Entonces, mi presentación irá con respecto al discurso oral, luego un poquito de lo que estoy trabajando en el discurso escrito, y el desarrollo más bien va a ser a través de los conceptos fundamentales de la metodología que llevo a cabo y de las preguntas. Porque sí, pues es importante que sepan como algunos conceptos para que puedan entender después por qué tengo esas preguntas, ¿no? Entonces, ¿cómo entiendo el discurso como todo texto, sea oral o escrito, vinculado con las condiciones que median su producción? Es decir, no entiendo el uso de la lengua aislado de las condiciones de producción. Quiere decir esto de los participantes, de la interacción social, de los hechos exclusivamente pragmáticos. O sea, me interesa la lengua en uso, en cómo, digamos, nosotros podemos establecer esta conexión con el otro, pero desde situaciones reales. Entonces, es muy poco el trabajo que desarrollo en laboratorio. En realidad me gusta trabajar con corpus. Estos corpus con los que yo trabajo por lo regular son corpus secundarios, o sea, no los he hecho yo. Como comentaban ahorita, hay muchos que utilizan, por ejemplo, el corpus sociolingüístico de la Ciudad de México. Es un corpus del que nos servimos muchas personas. No lo creamos específicamente para trabajar en nuestras áreas, pero nos sirve. Eso tiene pues muchas cuestiones positivas, pero pues también tiene cosas negativas. ¿Cuál es el foco de análisis? Bueno, es lingüístico y es social, en realidad. Entonces lo que busco como es establecer, por ejemplo, cómo estos problemas sociales pueden o no tener un correlato lingüístico específico. Eso es lo que yo quiero como reconocer. En cuanto al discurso oral, me centro específicamente en el componente prosódico. Cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, ahorita que ustedes me están escuchando, pues entonces escuchan una serie de sonidos, pero también escuchan una determinada entonación, una serie de pausas, unos alargamientos, en fin. Eso es lo que a mí me interesa estudiar. O sea, cómo es que las personas empiezan a construir los significados a partir de esas pautas prosódicas que yo le brindo. Yo considero que una de las principales herramientas de las que se sirve un hablante para poder dar a entender y para reconocer una intención comunicativa es la prosodia. No quiero decir que no se logre a través del texto, porque si nosotros, por ejemplo, leemos una novela o una obra de teatro, nosotros podemos reconocer cierto tipo de intenciones, pero en la comunicación es el aspecto prosódico para mí el más efectivo para yo lograr comunicarle al otro mis intenciones, es decir, cuál es, digamos, este tipo de intercambio pragmático, ¿no? Entonces, hay una serie de, cuando nosotros escuchamos un enunciado, encontramos que hay una serie de unidades que son los fonemas. Estas unidades se les considera como unidades segmentales y son discretas. Nosotros podemos establecer límites, por ejemplo, cuando yo digo la palabra casa, nosotros podemos establecer límites y diferencias entre cada uno de los fonemas. Nosotros podemos reconocer que hay una K, una A, una S, ¿sí? Y que hay unas sutiles diferencias entre estas dos A's que aparecen ahí, pero que como fonemas son los mismos. Las diferencias sutiles, por la posición que tienen, es lo que se considera alófono. Pero digamos que eso no es sustancial o distintivo dentro de una lengua, porque lo que es distintivo es lo que me permite generar oposiciones de significado. En realidad, si yo dijera una A más cerrada o más abierta, seguiría siendo ahí la palabra casa. Pero si cambiara alguna de las características de los fonemas independientes, ya sí puedo generar un par mínimo. Es decir, si en vez de decir casa, pongo una P y digo capa, entonces ya genero otro significado.
Estas unidades son discretas, son segmentales, ¿cierto? Yo las puedo reconocer, sacar y caracterizar. Por ejemplo, cada una de ellas tiene un sistema de rasgos. Para yo producir un determinado fonema, yo puedo darle unas pistas al otro, y es lo que se hace mucho en la enseñanza de lenguas. O sea, le digo al otro cómo, por dónde debe poner la lengua, más o menos cómo acomodar la boca para que se genere el sonido. O sea que cada uno de los fonemas está constituido por unos rasgos, se pueden separar, ¿no? Lo que pasa con la entonación, con la prosodia en conjunto, es que no tiene esas características, es decir, no está constituida por rasgos. Funciona de una manera dependiente, se ancla en el enunciado. Entonces, para que nosotros podamos reconocer, por ejemplo, las características que tiene un determinado enunciado de acuerdo con una entonación, eso tiene que estar colgado de algo. Y ese algo, pues, es todo este sistema fonológico. ¿Eso quiere decir que es dependiente? No necesariamente, también es autónomo. Y es autónomo porque no está ligado a un determinado enunciado. Tanto que yo, un mismo enunciado, puedo cambiar la entonación y hacer una pregunta, hacer una afirmación, hacer, no sé, emitir un deseo, o la ironía. En última, la ironía juega mucho con la prosodia. Puedo tener un mismo enunciado, cambio la entonación y lo hago irónico. Entonces, es autónomo en ese sentido. Depende de la forma lingüística para vivir, pero es autónomo en el sentido de que no está vinculado a un único digamos, sustrato lingüístico, ¿no? Se le puede poner a cualquiera. Y no está constituido por rasgos. La prosodia es un conjunto de rasgos. ¿Cuáles son esos rasgos que, digamos, no de rasgos, de unidades? ¿Cuáles son esas unidades? Entonces tenemos la entonación, la duración, la intensidad. Esas son las unidades que constituyen la prosodia. Así como pensamos, por ejemplo, en los sonidos, está constituido por un conjunto de unidades que son los fonemas y estos son divisibles. Estas unidades de la prosodia no son divisibles. O sea, cada una funciona de manera independiente y no se subdivide, ¿no? Esta prosodia está constituida por unidades que son simples, que sería la entonación, la duración, la intensidad, y unidades complejas que están más asociadas con el ritmo, ¿no? Que tiene que ver con el tamaño de los grupos melódicos, la frecuencia y la duración de las pausas, la frecuencia y la duración temporal, y bueno, otro es el tempo, que es la velocidad, ¿no? Entonces, esas serían como unas características más complejas que tiene la prosodia, mientras que los otros serían como unas características o elementos más simples. Entonces, ¿cómo trabajamos nosotros con la prosodia? Aquí tenemos un enunciado y empezamos a observar que hay diferente, digamos que podemos observar que la extensión de cada una de las sílabas pues cambia, ¿sí? Y que eso va a generar efectos en el significado. Vamos a escuchar este enunciado. Bueno, tengo ejemplos colombianos. Qué rico, me fascinó ese sancocho. Bueno, entonces acá vamos, ay, perdón. ¿Sí lo escucharon? Qué rico, me fascinó ese sancocho. Muy bien, entonces, ay, qué rico, tenemos un grupo melódico. Me fascinó ese sancocho, tenemos otro grupo melódico. Entonces, lo que hacemos nosotros es segmentar a partir de cada una de las cesuras, que nos está diciendo cuáles son los grupos melódicos, establecemos cuál es la duración, ponemos una serie de etiquetas que lo que hacen es representar los movimientos melódicos para luego nosotros poder entonces, aún sin tener todos los enunciados, representarle al otro, decirle al otro cómo es que estudiamos la prosodia, y atendemos al movimiento que hay aquí, que esta sería el pitch o la curva melódica, la altura tonal que tiene que ver con la intensidad, ¿no? Entonces esas son como las características que nosotros empezamos a ver en cada uno de los enunciados. ¿Qué es lo que pretendemos? Nosotros lo que pretendemos es establecer patrones melódicos, es decir, diferentes combinaciones de cada uno de estos tonos que nos expliquen cómo es que funciona la lengua. Como comentaba el doctor Ignacio, la lengua es un sistema y es un sistema que es económico, lo que quiere decir que la prosodia también debe ser sistemática.
también debe ser susceptible digamos, de organizarse de manera económica. Ahora, ¿cómo se combinan estos patrones para nosotros lograr nuestras intenciones comunicativas? Eso es lo que yo investigo, ¿no? Tenemos varios tipos de modelos, ¿no? Hay diferentes modelos para estudiar la entonación. El modelo que yo utilizo es el modelo métrico autosegmental, que lo que propone es un análisis fonológico de la entonación. Entonces lo que nos está diciendo es que sí, la entonación me sirve para establecer diferencias de significado. En una lengua como en el español, en realidad funciona de manera distinta. No es una lengua tonal. Pensemos en el ñoño o en el otomí. Esta es una lengua tonal. Por ejemplo, la segunda persona del presente y del futuro en otomí se diferencia uno del otro, que es el gi, solamente por el tono, ¿sí? Pero tiene la misma estructura, es una lengua tonal, o sea, yo puedo establecer oposiciones de significado solo con el tono. El español no es así. El español es una lengua entonativa, lo que quiere decir que yo pues no diferencio a partir del tono, sino que diferencio a partir de un conjunto de características aplicadas a toda una oración. Entonces yo puedo establecer oposiciones entre declarativas e interrogativas y puedo establecer diferencias dentro de los actos de habla, o sea, una orden, un ruego, una petición, una súplica. En realidad yo puedo lograr esa diferencia a través de la entonación. Y también tenemos dentro de ese modelo una herramienta que es el SP-TOBI, que es un sistema de transcripción que yo utilizo, SP por las siglas de la lengua en la que se esté realizando pues el etiquetaje, en este caso es el español, y el TOBI, que es el sistema para transcripción. Entonces tiene como una especie de los que conocen el AFI, el alfabeto fonético internacional, que tiene como un set de fonemas para cualquier lengua. El TOBI es como un set de tonos para cualquier lengua. Y entonces, dependiendo de la lengua, pues entonces se le colocan las siglas iniciales. Este sistema tiene unas diferentes cesuras, una grada que es ortográfica, otra de transcripción fonética, el que les comentaba que era el de cesuras y pausas, los tonemas y uno misceláneo como para comentarios que uno quiera agregar a esa determinada realización. Entonces acá vemos las cesuras, los tonos, la de transcripción, que puede ser ortográfica o fonética, y la última que rico, huele a pan. Este es el set, digamos, de tonos con el que cuenta el español. Entonces esta es la gran cantidad. Estos son los tonos que se utilizan típicamente para el español, y ellos están determinados de acuerdo también a una medida en semitonos, o sea, de acuerdo con la subida o bajada en semitonos se le pone una etiqueta, además del movimiento que nosotros percibimos visualmente y escuchamos, pues entonces establecemos una medida para poder asignar la etiqueta. Trabajamos con un software gratuito que es el PRAT, y es el que nos permite a nosotros visualizar la curva melódica, y también nos permite crear scripts o comandos de programación para que el programa, digamos, haga tareas específicas, ¿no? Resulta que pues todavía no tenemos muchos scripts disponibles para hacer las tareas que necesitamos específicamente en Prosodia, y creo que hacia allá apunta mi pregunta y el posible trabajo conjunto, ¿no? O sea, porque mucho de lo que hacemos en Prosodia se está realizando manualmente. O sea, sí podemos nosotros extraer enunciados, sí podemos nosotros extraer palabras, pero nosotros no contamos con un software, por ejemplo, que nos diga a nosotros, así como cuando hacemos búsquedas léxicas, ¿no? Entonces ahorita comentaba Ignacio que él puede colocar un sufijo y aparecen los N.000 sufijos. Nosotros no podemos poner un tono y que en un corpus nos diga cuántos hay, porque no tenemos. O sea, no está. Y sí, claro que hemos trabajado y estamos trabajando en ello, pero claro, como nosotros estamos trabajando con lengua en uso, con corpus muy extensos, entonces, pues ¿dónde estará el límite, el inicio, el final? Sí lo hemos hecho, por ejemplo, ya hemos planteado etiquetas y que el programa nos diga cuáles podrían corresponder a subidas o bajadas de acuerdo con un movimiento tonal, pero en oraciones aisladas, no en corpus de habla real.
¿no? Y también hay otro que es el AN, que nos permite a nosotros no solo trabajar pues el audio, sino también los gestos. Entonces lo que hacemos es grabar y etiquetar a partir de imagen. Y es muy interesante porque también es un programa muy amable que nos da a nosotros, nos permite sacar, por ejemplo, extractos de audio y de video, podemos exportar información a otros programas, etcétera. Entonces, bueno, con esto lo estamos haciendo. Ahora, no tenemos tampoco un corpus específico de prosodia. Entonces, mucho del trabajo que nosotros hacemos es empezar a buscar, escuchando uno por una las grabaciones, porque las etiquetas que se ponen en los corpus, las transcripciones que se hacen, no han sido pensadas desde la prosodia. Entonces, pues nadie pone nada. Lo único que aparece transcrito son alargamientos. Pero, como veíamos, la duración es solo uno de los factores que nos interesa para analizar un enunciado. Entonces tampoco tenemos un sistema de transcripción que garantice que se nos está dando información prosódica. Casi que cuando nosotros empezamos a trabajar en prosodia, claro, nos demoramos mucho, nuestras publicaciones son un poco más lentas porque tenemos que empezar por ahí. Tenemos que empezar a transcribir el corpus desde el punto de vista prosódico. Entonces, mucho de lo que hemos hecho es trabajar los actos de habla, pero de una manera aislada. Porque como es un trabajo que no se ha realizado, entonces lo que hacemos es empezar a generar estos posibles patrones. Entonces empezamos a generar condiciones artificiales en las que las personas puedan darnos un mandato, o puedan darnos un ruego, o una petición, o una ironía. Y ya con estos elementos, cuando nosotros pensamos, bueno, estas son las características que tiene en el laboratorio, pues ahí nos vamos entonces a un corpus real para poder hacer la secuencia, ¿no? Para poder ubicarlos, para reconocer si esto que veíamos en el laboratorio de alguna manera se mantiene pues en el habla en uso. Y lo que hemos notado es que casi no. Hay un cambio muy fuerte entre el habla de laboratorio y el habla real. Entonces es muy difícil en realidad nosotros poder determinar que en efecto estos rasgos sean los mismos. Están mucho más intensificados y espontáneos en el habla real, y entonces las definiciones que tenemos en el laboratorio por lo regular se quedan muy cortas. Acá vamos a ver un ejemplo de lo que les comentaba. Esto es habla de laboratorio. Esto es como una especie estos fueron enunciados que se le pidieron a los hablantes que generaran y que solamente modificaran la entonación de acuerdo a un contexto. Se les da un contexto, se les dice, por ejemplo, su niño está muy tardado para irse para la escuela, dígale enojado que se apure. Entonces, pues, genera como, le decimos que utilice, le damos coordenadas específicas, o le decimos solamente lo puede hacer con esta palabra, lo único que debe modificar pues es la entonación. Apúrale. Este es. Y este sería ¿Qué diferencias se encuentran entre los dos? El primero, ¿qué sería? Orden. Y el segundo, un ruego. Exacto. Entonces, eso es lo que hacemos. Entonces, una vez que nosotros determinamos el patrón de ruego, es H*M, o sea, una bajada sutil desde el tono más alto. Entonces, nosotros establecemos las medidas, marcamos el patrón, y luego cuando estamos en corpus de habla espontánea, tratamos de ubicar qué tipo de segmentos mantienen o no este patrón. Lo que hemos visto hasta ahora es que con datos semi-espontáneos, muchos de los enunciados sí mantienen el patrón, otros no. Entonces, ahorita lo que tenemos que investigar es cómo están jerarquizados cada uno de los constituyentes del acto de habla. Un acto de habla por lo regular no funciona solo. Uno no le dice al niño, apúrale. No, uno le dice al niño, por ejemplo, apúrese que tenemos que ir a la escuela, que ya llegamos tarde. O sea, se acompaña de una serie de subactos. Entonces, por lo que hemos notado es que el hablante selecciona alguno de los subactos para darle la entonación del mandato o del ruego. Hasta ahí vamos, pero como les digo, es un trabajo que ha sido despacito,
Ahora, las preguntas de investigación que yo pensaría pues a futuro, o si pensáramos en un trabajo colectivo, es: ¿pueden recuperarse estos contornos melódicos? Es decir, podríamos contar con una especie de programa al que yo le diga: oye, recupérame los H, muéstrame los movimientos H que aparecen en este corpus y extraños, por favor, que quiero verlos. O en este tipo de palabras, ¿cuáles son las que se caracterizan por tener el L más H asterisco, o el H más L asterisco, o el L asterisco? Y que no tengamos nosotros, por ejemplo, que ir de palabra en palabra, mirando y midiendo, sino que el programa mismo nos lo pueda dar. Claro, eso aligeraría muchísimo nuestro trabajo y nos permitiría llegar más rápido a conclusiones pues, más interesantes. Puede plantearse un etiquetado estandarizado y automático. ¿Por qué? Porque con esta libertad que tenemos los investigadores y de que usted así, entonces casi que cada investigador etiqueta pues, como le sale, ¿no? Como lo entiende y como le funciona. Entonces lo interesante de esto sería que al poder nosotros tener esa herramienta también vamos a estandarizar el etiquetaje y vamos a decir: H solo puede ser un movimiento que va de aquí a acá. Y así funciona para todos, independientemente de que usted investigue esta o esta lengua. Entonces eso también ayudaría mucho al proceso de investigación en general. Y ¿qué pasa con los patrones que están fuera de la estandarización? O sea, si nosotros, por ejemplo, pudiéramos sacar todo lo que es estándar dentro de la lengua, establecer diferencias incluso a través del nivel de instrucción, de la edad, lo que sea, cualquier variable sociolingüística, nos quedaría entonces una gran cantidad de material no estandarizado que nos va a decir muchas cosas sobre aspectos que nosotros no hemos considerado como foco, como tema, como énfasis, ¿no? Una gran cantidad de aspectos que están por investigar y que no se han podido desarrollar. Sí hemos desarrollado investigación, pero hasta ahora es una investigación esencialmente cualitativa. Una de las quejas grandes que tiene la pragmática y el análisis del discurso es que carecen de fuertes estudios cuantitativos y que permitan un tratamiento estadístico. Pero esto se ha generado no solo por la naturaleza del trabajo, sino porque no contamos con las herramientas para hacerlo. O sea, si nosotros no podemos tener una gran cantidad de datos que nos permita de verdad nosotros decir: ah, sí, esto sí está funcionando de esta manera, esto sí es recurrente, pues ¿cómo? Entonces lo que hacemos en principio es que nuestros trabajos por eso son en principio descriptivos y cualitativos. Bueno, esto es con respecto a la oralidad. Todavía tengo un poquito de tiempo. Bueno, ahorita les voy a comentar qué pasa con el discurso escrito. Entonces, esencialmente, como les comentaba al principio, me interesa trabajar con la prensa porque la prensa tiene una característica interesante, y es que es de los discursos que se presta mucho para la credibilidad. O sea, desde ya nosotros estamos pensando que es un género informativo, y como es un género informativo, pues entonces dicen la verdad. Y se nos olvida que pertenecen a otras personas, que están siendo financiados, que tienen otras voces hegemónicas que están presentes en los discursos, pero nosotros no lo percibimos, y no los percibimos porque como, pues ahí también están cosas que sí pasan de verdad, ¿no? O sea, podemos ver que el partido de fútbol está ahí y no le inventaron nada, ese fue el resultado, ¿no? Entonces cuando nos ponen ese tipo de noticias ahí juntas, empezamos a considerar que todo es igual de, pues es igual de claro, es igual de informativo y que no tiene ningún sesgo ideológico. Entonces por eso me interesa la prensa, porque juega así con el emisor y con el receptor, como que cae en ese terreno de la realidad o de lo real. Y específicamente nos interesa trabajar la desaparición. ¿Por qué la desaparición? Porque lingüísticamente es un fenómeno muy complejo. El desaparecido y la desaparición en realidad no tienen referente, y esa es la característica que tienen. O sea, no hay coordenadas para un desaparecido, ni hay coordenadas para la desaparición. O sea, es justo, se está hablando del no lugar, del no ser. Sin embargo, eso parece no cuestionarse a la hora de nosotros leer la noticia del desaparecido. O sea, para nosotros esa realidad desaparece. Y eso desaparece porque es un problema, claro, es un problema social, pero también es un problema lingüístico. O sea, ¿quién es el desaparecido? ¿Cómo se construye el concepto de desaparecido? ¿Y qué es la desaparición? En realidad es un fenómeno del lenguaje. Y entonces eso es lo que nosotros quisiéramos empezar a reconocer. O sea, ¿cómo es que estas no coordenadas, estas no ubicaciones, estas personas que no tienen rostro, pues empiezan a ser representadas a partir de la prensa?
¿no? Entonces, hasta ahora, pues tenemos un corpus de 2.107 documentos de la Reforma y del periódico Reforma y Jornada. Tenemos diferentes tipos de corpus, están todos clasificados de acuerdo con, pues si son de opinión, noticia principal, reportaje, durante 3 meses, ¿no? ¿Por qué justamente este evento? Bueno, porque este evento es el más importante porque pone en el terreno nacional e internacional el tema de la desaparición y porque tiene una vuelta de hoja interesante y es la presencia de una voz disidente que antes no se había tenido en cuenta. O sea, es la primera vez en la historia incluso mexicana que se cambia un discurso por la fuerza social. O sea, cuando la fuerza social tiene un impacto tan fuerte que logra virar el discurso. Entonces, los derechos humanos, las universidades y todas las personas que giraban en torno, en torno a las, digamos, las marchas y a la protesta, empezaron a tener también un lugar en la prensa. Y cosas pues que antes no eran documentadas. Hasta ahora hemos hecho el análisis sociológico, es un proyecto interdisciplinario como debe ser todo proyecto de análisis del discurso. Entonces estamos trabajando con un grupo de sociólogos y lo primero que se hizo fue la revisión de los hechos a través del programa Atlas-TIC. Entonces tenemos una lista de palabras clave y unidades hermenéuticas para localizar campos semánticos. Y luego tratamos de ubicar los contextos para reconocer cuál era la función lingüística y discursiva que tenían estas categorías. Bueno, pues acá tenemos un principal hallazgo y unas tendencias a las que vemos los hechos. Solamente estamos centrados en los hechos, no hemos analizado ni las víctimas, ni los victimarios, ni tampoco las voces disidentes. Esta es la tendencia que tenemos desde el punto de vista sociológico. La pregunta es, ¿pasa algo a nivel lingüístico? Uno de los problemas que tiene ahora la investigación en el área en el análisis del discurso es que no hay huellas lingüísticas. O sea, nos quedamos hasta acá, o sea, llegamos hasta este punto de la interpretación, pero no podemos llegar a la pista del dato lingüístico. La pregunta es, ¿existe un dato lingüístico? ¿Hay un correlato lingüístico? ¿Hay un correlato lingüístico para esta propuesta, digamos, de opresión o cualquier tipo no sé, de ideología que nosotros pensamos que el discurso promueve? ¿Sí la hay? Porque entonces si no volvemos a la discusión de que esto es muy intuitivo y que es una interpretación. Y el análisis del discurso se puede hacer desde muchas disciplinas y ciencias. Se hace desde la psicología, se hace desde la sociología, pero ¿qué es lo que tiene para decir la lingüística? O sea, se espera que nosotros digamos algo específicamente lingüístico. La pregunta es, ¿lo hay? Eso es lo que nosotros queremos buscar, ¿sí? Y que no sea como nosotros estamos pensando, o sea, pues claro, usted vaya, mire cuántas veces aparece la palabra desaparición. Sí, no, ¿sí? Porque justo lo que queremos buscar es si hay una estructura, si hay un determinado uso particular del lenguaje que me deje ver a mí precisamente esto. Claro que yo puedo quedarme en mi análisis hasta acá y es válido, pero bueno, eso lo puedo decir si fuera socióloga, ¿no? Pero como soy lingüista, pues quiero saber si existe o no. Y bueno, pues precisamente la pregunta es, ¿se pueden recuperar estos patrones sintácticos de base? ¿Se pueden ver usos no estandarizados que me muestren, por ejemplo, que cómo entra este nuevo concepto? Un concepto que no estaba, un concepto que no se percibía, ¿no? ¿Quién es el desaparecido? ¿Cómo lo puedo reconocer? Justo ahorita, por ejemplo, la discusión de ley de víctimas están discutiendo quién es un desaparecido y es una cuestión de lenguaje. Es el mismo desaparecido las personas de Ayotzinapa que la niña que desapareció del ejido Santa Elena. ¿Están en la misma categoría o no? Y aunque no lo crean, es una discusión de discurso, es una discusión desde el lenguaje y ahí están. Entonces, ¿cómo es que nosotros lo vamos a entender y cuáles son las huellas desde el lenguaje que hay ahí? Y eso me parece un proyecto interesante ahorita que están hablando de las huellas textuales, que están hablando de la forma de organización del discurso. Yo creo que sí es posible encontrar un correlato lingüístico específico, pero habría que contar con las herramientas necesarias pues, para llegar allá. Y yo creo que una de las buenas respuestas lo podría dar la estructura de la información, o sea, observar cuál es la información que se pone como tema, como tópico y como foco en un discurso. Y pues, muchas gracias.
preguntas, si me permiten. Tengo un comentario, creo que para la parte textual, sobre todo. Esto que mencionas es interesante por la cuestión del cambio, lo que vemos en la lingüística, este cambio semántico acerca de las palabras. Pues hay un proyecto en Barcelona donde hice el doctorado. Un chico que continuó con esta cuestión de la ejemplificación, no con la ejemplificación misma, sino con está tratando de hacer un cálculo del cambio que hay en ciertas palabras a partir de algunas técnicas. Es decir, cuando una palabra va adquiriendo un nuevo sentido para volverse neologismo en este mismo hilo, es decir, cuando, digamos, desaparecido empieza a adquirir otras características semánticas, y desaparecido, por ejemplo, en lugar de volverse de continuar como un adjetivo, se nominaliza, se vuelve una entidad por sí misma y se puede medir a través de todo lo que rodea a esa unidad. Y creo que ahí, la investigación de él continúa y es importante, es interesante, y yo creo que podría funcionar con los textos. Por ahí hay ideas, no solamente con colocaciones y demás, sino ya con algunos, específicamente con unas medidas de asociación semántica, como el proseno y otras cuestiones que han funcionado para ejemplificación y han funcionado para decir esta palabra, ¿no? La identifican a mano y dicen esto es un neologismo. La han calculado este chico y dice efectivamente es un neologismo a partir de varias unidades que lo rodean, ¿no? Entonces, cuando cambia el significado, cambia necesariamente algo interno que muchas veces se refleja en la morfología, se refleja en la sintaxis, se refleja incluso en la misma gramática del texto, ¿no? ¿Alguna otra cosa por ahí? Yo creo. No, pues yo le quería dar las gracias a Eva porque es muy ilustrativo, sobre todo de lo difícil que es estudiar el lenguaje en toda su complejidad, ¿no? Que no es solo las palabras otra vez, sino tiene que ver con muchísimas otras cosas. Y pues espero que no tienen ustedes nada de sonido. Pues si alguien ganó, es ella, porque está Margarita, que hace conexuales, está Donay, que hace conexuales, está análisis del discurso, noticias que hacemos también voluntario, para todo. Ahí. Ah, qué bueno.